¿hacia dónde usted haría llevar a la Argentina? ¿Hacia qué modelo similar podemos encontrar en el mundo? Por ejemplo, lo que era Hong Kong antes de que volviera a China, lo que es Irlanda, Australia, Nueva Zelanda. Yo creo en esos formatos. Me encanta que le hayan hecho esta pregunta, que Reinaldo le haya hecho la pregunta esta a Milei, porque siempre se la hace a la izquierda diciendo, ¿dónde funciona lo que vos proponés? Como si eso fuese sinónimo de que si no funciona en ningún lado, o ha funcionado históricamente, de que lo otro verdaderamente funciona, ¿no? O sea, la idea es dónde funciona. Y él no se aguantó y tuvo que decir algo, y se mandó con un par de países, Diego. Sí, lo primero que me llamó la atención es que son todos países que en algún momento fueron colonia británica. Claro. Y habló de Hong Kong, uno que me llamó la atención porque fue hasta hace muy poquito colonia británica, si tenemos en cuenta tiempos históricos. Fue en 1997 que pasó a estar bajo la órbita china. A ver, pero se van a cumplir 25 años justamente este año. Un poco para entender, porque Milei habló de Hong Kong, que es una pequeña isla a la salida del río Perla en el sur de China, y que se fue transformando en la gran puerta por donde entraron los capitales y las grandes empresas y multinacionales a la China que hasta ese momento era la China comunista encerrada del mundo. Un dato para tener en cuenta, esto que Milei dijo antes de que vengan los chinos, me gustaba Hong Kong, bueno, hay que entender Hong Kong en el marco de que el gran cambio llega en la década del 70, cuando el gobierno chino empieza a hablar de abrir el país para que entren capitales, para industrializar el país, y en ese contexto dice, bueno, nosotros vamos a hacer un país, dos sistemas. Esto tenía que ver con las dos colonias, Hong Kong, que era la británica, Macao, que era la portuguesa, que iban a aceptar mantener que fueran básicamente ciudades, pequeños países capitalistas, que no se le iba a imponer el socialismo o el comunismo que supuestamente había en China. De esa forma, lo que empieza a pasar es que Hong Kong se transforma en un lugar en donde van grandes capitales, grandes empresas, se transforma en un gran centro financiero. ¿Por qué? Porque los capitales para llegar a China pasaban por Hong Kong. Se transforma en un gran puerto, uno de los 5 grandes puertos de Asia. ¿Por qué? Porque todo lo que producía China o lo que llevaba a China pasaba por el puerto de Hong Kong, y de esa manera empieza a tener números que, si nosotros decimos, son récord. No sé, para que nos demos una idea, si el PBI, lo que podría ser el ingreso per cápita, se calcula en que es más o menos de $37.000. Estos números son un poquito antes de la pandemia, pero más o menos se mantienen. Hay 2% de inflación, 2-3% de inflación, 2-3% de desocupación. Yo les tiro estos números y ustedes me dicen, tiene razón Milei. Vámonos a Hong Kong. Le sumamos para el sueño de Milei. Bueno, casi no hay restricciones para los capitales van, entran, casi no hay impuestos, los impuestos son muy bajos incluso para las grandes empresas, y la intervención del Estado es mínima. Ese gran sueño de Milei, pero el gran sueño de Milei tiene un costado bastante oscuro, que es que Hong Kong es prácticamente un paraíso de la desigualdad. Se calcula que, si tomamos el índice de Gini, que si cuanto más cerca de 1, más desigualdad, cuanto más cerca de 0, menos desigualdad. Bueno, Hong Kong tiene un 0,53, cerca de Brasil, por ejemplo. O sea, ese paraíso ya se empieza a deshacer un poco. Si empezamos a hablar de, bueno, yo les decía, hay un $37.000 por persona. Ustedes dicen, bueno, viven todos bárbaros. No, bueno, en Hong Kong hay una crisis habitacional enorme. La mayoría de la gente tiene que vivir, por ahí lo vieron en alguna película, en unos cuartitos chiquititos, todos apretados. Esas casas gigantes que se ven, pintorescas de todos los colores, bueno, la mayoría tiene que vivir ahí porque no le alcanza para alquilar. Más o menos para poder alquilar por mes se necesitan unos 1.000 euros para poder conseguir solo para alquilar. Solo para alquilar un cuarto de 2x2, uno vive por ahí. Las casas, los precios de las casas aumentaron 400% en los últimos 14 años. ¿Por qué? Justamente porque no hay regulación de ningún tipo. Y el negocio inmobiliario es uno de los grandes negocios que hay en ese país. Obviamente las condiciones laborales en general son malas. ¿Por qué? Porque se nutrieron de muchos migrantes, como le dicen en China, muchos que venían de la China continental y que fueron a trabajar a Hong Kong, y de esa forma se fue construyendo
en general las grandes empresas que trabajan con condiciones bastante malas. Por ahí, comparada con lo que pasa ahora en algunas provincias de China, pueden ser un poco mejor, pero si lo comparamos con un promedio mundial, es bastante baja las condiciones laborales y los sueldos. Pero a mí lo que me interesó, que además Milei mucho no lo comentó, es que hace poco hubo grandes manifestaciones en Hong Kong. En 2014 hubo protestas. Mucho tuvieron de un componente democrático, de que decían, bueno, queremos derecho a decidir porque supuestamente Hong Kong tiene un autogobierno y se le había prometido más democracia. Pero también esas protestas fueron masivas justamente porque se combinó con el gran descontento que hay, con las pésimas condiciones que viven millones que no tienen ni para alquilar, ni para comer, y apenas llegan a fin de mes. Si lo pensamos un poco, el modelo que nos propone Milei es bastante, no solo desigual, sino que lo que va, imagínense lo que yo les digo de Hong Kong en Argentina, prácticamente estallaría. Y a mí, como vos empezaste, siempre le preguntan a la izquierda, bueno, ¿cuál es tu modelo? Lo llamativo es que cuando le preguntan a la derecha nadie diga, bueno, pero eso es un desastre. El modelo de Milei, Hong Kong, ahí lo tienen.